El verano pega fuerte en esta parte del mundo. Y también la nostalgia. Windjammers es un videojuego muy emparentado con mis primeros recuerdos en videojuegos, y aunque durante mucho tiempo no sabía ni cómo se llamaba, su particular propuesta deportiva ha alimentado mi curiosidad en más de una etapa de mi vida. Ahora, casi 3 décadas después de su estreno original, Dotemu ha tomado el desafío de desarrollar una secuela a la altura de uno de los multijugadores más emblemáticos en la edad de oro de las recreativas. ¿Lo conseguirá? Windjammers 2 no busca reinventar la rueda, pero sí mejorarla y hacerla más vistosa. Este juego sigue ofreciendo únicamente partidas 1 contra 1 de un deporte que combina algunas dinámicas del tenis con la espectacularidad que pueden ofrecer personajes y movimientos más propios de un juego de lucha. El objetivo es hacer que nuestro frisbee llegue a la portería contraria para conseguir puntos que nos permitan derrotar a nuestro rival, utilizando diversos movimientos, desde lanzamientos directos, curvos y globos, hasta contraataques o superproyectiles. En este sentido, las principales novedades jugables se pueden resumir en el nuevo sistema de control elegido para la ocasión. Si en el primer Windjammers teníamos la palanca del arcade y 2 botones para lanzar, deslizarnos o bloquear, aquí usamos 4 botones del mando y su correspondiente stick, con lo cual se ha aprovechado de redistribuir movimientos clásicos e incorporar nuevas acciones. Por ejemplo, ahora tenemos 3 tipos de bloqueo: el clásico para alzar el disco en el aire, el rechace que nos permite devolver rápidamente el disco al oponente y que ahora tiene un botón dedicado, y por último una dejada que nos permite castigar al rival que se aleje demasiado de la red. Otra novedad es el botón de salto, que no nos sirve demasiado para recorrer el terreno, pero sí para interceptar globos en el aire o realizar remates y especiales aéreos, y que junto a las dejadas expanden las herramientas para variar el ritmo de cada punto en nuestro favor. Finalmente, se ha incorporado una barra de energía que, una vez llena, nos permite desatar una versión más poderosa de nuestro tiro especial si tenemos el disco en nuestro poder, o si no lo tenemos, nos permitirá recuperar el disco en medio de un ataque oponente, recordando un poco a los especiales ofensivos y defensivos del ya clásico Mario Power Tennis, pero no siendo una herramienta que desperdiciar, ni mucho menos infalible. Al margen de esto, esta secuela recupera los 6 personajes del juego original e incorporando 5 nuevos, siendo uno de ellos secreto, además de 10 escenarios en total. Entre estos últimos, tenemos recreaciones de la mayoría de estadios del primer Windjammers, nuevas arenas con elementos clásicos y algún que otro cambio para adaptarse mejor a las nuevas mecánicas, y niveles con diseños y formas de jugar inéditas que encajan bien en la esencia jugable del título de 1994. Y por supuesto, a todo esto se suma el genial acabado gráfico y animaciones dibujadas a mano, que funciona a la par de un apartado sonoro que reinterpreta con acierto tanto el estilo musical cañero de los 90 como las voces de cada jugador en su idioma nativo, aunque con frases algo repetitivas. Pero la gran flaqueza de este Windjammers 2 está en los modos de juego, ya que solo tenemos el arcade, con créditos limitados, 3 niveles de dificultad y 2 minijuegos, el versus local, configurable en sets, puntos y tiempo, y el modo online, con partidas rápidas por diversión, partidas igualadas que nos repercutirán en el ranking y partidas con amigos. Sin embargo, eso es todo. No hay modos nuevos, no podemos elegir los minijuegos fuera del modo arcade y el tutorial es excesivamente simple, incluso comparándolo con el de su antecesor en consolas actuales, lo que llama la atención después del completísimo modo entrenamiento de Streets of Rage 4, desarrollado por la misma compañía. Y hablando un poco del online, decir que lo he probado en Switch y su rendimiento es bastante estable, sin caídas de frames apreciables, pero desmerece un poco al resultado final la falta de crossplay entre todas las plataformas.
En otras palabras, los usuarios de PlayStation y Nintendo solo pueden disputar partidas con jugadores de su propio ecosistema de consolas, y aunque los usuarios de Xbox y PC tienen más libertad en este sentido, el juego cruzado solo se les aplica para las partidas mundiales, no pudiendo invitar amigos de otros sistemas a una partida, por ejemplo. Esperemos que esto se pueda corregir en el futuro. En resumen, Windjammers 2 actualiza con mucha cabeza los aspectos que hicieron grande al título originario de Neo Geo, siendo un juego más pulido en lo jugable y estéticamente más agradable en las máquinas actuales. Sin embargo, las sensaciones tras su lanzamiento son un tanto agridulces, debido al largo tiempo de espera y lo justo que el juego ha salido de contenido, sin mencionar que echamos en falta alguna novedad de peso que marque un punto de inflexión con su antecesor, como quizás podrían ser partidas 2 contra 2, que solo teniendo en cuenta las dinámicas y estrategias ya conocidas, hubieran podido dar mucho de sí. Al final, lo que tenemos es un arcade que mantiene la diversión y la emoción de siempre, contando incluso con detalles de fanservice que provocarán la sonrisa de los jugadores más veteranos, pero con cambios más bien conservadores que diluyen el impacto de esta secuela para un nuevo público, a pesar de que en papel este juego tiene las armas para conquistar a cualquiera.